Bueno, muy buenos días para todos y para todas. La transferencia de conocimiento es una herramienta esencial para la mejora y desarrollo sostenible de las empresas. Es por esto que la Secretaría Departamental de Salud de Putumayo, para responder a la necesidad de fortalecer la calidad en la prestación de los servicios de salud del departamento y en la búsqueda de una atención asequible, oportuna, integral y con calidad para todos sus habitantes, desarrolla acciones de asesoría y asistencia técnica con el fin de dar respuesta a las necesidades de capacitación y desarrollo de competencias del recurso en el sector. Les damos la bienvenida a la capacitación de cómo implementar la ruta crítica del PAMEC con enfoque en seguridad del paciente. Antes de iniciar, queremos darle las siguientes recomendaciones que son importantes para tener en cuenta para el buen desarrollo de la jornada. Si usted desea ver esta videoconferencia desde un computador fijo, debe contar con una diadema con micrófono y permanecer con el micrófono y la cámara desactivado durante esta jornada. Para un computador portátil, debe adaptar parlantes para mejorar la calidad del sonido. Cerrar cualquier tipo de programa o aplicación de nuestro dispositivo que nos pueda consumir internet. Si desea ver desde un dispositivo móvil la videoconferencia, lo que debe hacer es adaptar manos libres e instalar una aplicación GoToWebinar desde su App Store o desde Google Play. A continuación, queremos indicarle algunas de las funcionalidades del menú ubicado en la parte superior derecha de GoToWebinar. Allí podrá encontrar la opción Audio, la cual debe seleccionar únicamente el micrófono y altavoces. En la opción Preguntas podrá diligenciar las inquietudes relacionadas con la videoconferencia. En la opción Levantar mano podrá interactuar con el facilitador, pero esta opción no la utilizaremos. Para utilizaremos solamente la opción de preguntas. Muy buenas tardes. Ahora, para iniciar con la agenda de trabajo, queremos invitar a la doctora Claudia María Murillo Correa, consultora de la Secretaría Departamental de Salud del Putumayo, quien nos presentará el tema Implementando la Ruta Crítica del PAMEC con enfoque en seguridad del paciente. La doctora Claudia es fisioterapeuta especialista en gerencia de la calidad y auditoría en salud. También es verificadora de las condiciones de habilitación para instituciones de salud. Cuenta con experiencia en el desarrollo y coordinación de proyectos de gestión de calidad para la implementación del Sistema Único de Habilitación en el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad y Sistema Único de Acreditación, así como en el diseño e implementación de programas de seguridad del paciente. La doctora Claudia hace parte del equipo que desarrolla el programa de referenciación Experiencias Exitosas. Es coordinadora de los procesos de formación a través de enlaces, Centro de Altos Estudios, y también es docente en temas que comprende el sistema obligatorio de la garantía de la calidad y coautora del libro de experiencias de prácticas en gestión. Esta tarde le damos la bienvenida a la doctora Claudia. Bueno, muy buenas tardes para todos los asistentes a esta teleconferencia. En mi nombre y en nombre de la Secretaría Departamental de Salud del Putumayo les damos la bienvenida. Esperamos que esta jornada sea muy provechosa para todos el día de hoy y vamos a ver cómo implementar la ruta crítica del PAMEC en sus instituciones. Los contenidos que vamos a ver en esta conferencia entonces se basarán en los conceptos básicos relacionados con el PAMEC. Son conceptos que algunos de ustedes pueden manejar, pero que es importante que todos los conozcamos y nos estandaricemos. También revisaremos cómo implementar el PAMEC en cada uno de sus pasos. Recuerden que el PAMEC es una herramienta, es una metodología de mejoramiento continuo y como toda herramienta tiene unos pasos que debemos seguir. Esos pasos es lo que conocemos como la ruta crítica.
Y dentro de esa ruta crítica, entonces revisaremos cómo realizar una autoevaluación, cómo realizar el paso de la selección de procesos, cómo realizar la priorización, cómo definir la calidad esperada, cómo realizar la medición inicial, cómo evaluar el mejoramiento que estamos logrando y la etapa de aprendizaje organizacional. Iniciemos entonces recordando que en Colombia tenemos un sistema de calidad. Ese sistema de calidad, contamos con un sistema nacional de calidad que está regido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Es allí donde encontramos todas las normas ISO. Pero es importante recordar que nosotros en salud tenemos nuestro propio sistema de calidad, que es el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad. Ese sistema obligatorio de garantía de la calidad está regido por el Ministerio de Salud y Protección Social y solo es para el sector salud, a diferencia del Sistema Nacional de Calidad, que es para los diferentes sectores, incluyendo salud. Por eso es que podemos ver que hay instituciones como gasolineras, empresas de transporte certificadas con ISO, al igual que las instituciones de salud. Pero dentro de nuestro sistema obligatorio de garantía de calidad solo es para el sector salud. Este comprende 4 componentes, que son el Sistema Único de Habilitación. El Sistema Único de Habilitación, recordemos que son los requisitos mínimos con los que debe contar toda institución prestadora de servicios de salud para prestar esos servicios. Esto es obligatorio para todas las IPS y es de exigencia baja. Luego tenemos el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad, que es el componente por el cual estamos hoy realizando esta teleconferencia. Recordemos que también es obligatorio para todas las IPS cumplir con este componente. Se dice que es de exigencia media. ¿Por qué? Porque este componente le ayudará a todas las instituciones a lograr mejoramientos y lograr estándares superiores de calidad. Tenemos el componente del Sistema Único de Acreditación. Este componente es voluntario para las IPS y es el componente que me trae los estándares superiores de calidad que tenemos en el país en salud. Y el cuarto componente es el Sistema de Información para la Calidad. Recordemos que para este componente tenemos una nueva resolución que es la 256 y este componente es transversal para los demás componentes. Miremos entonces qué normas y qué documentos debemos tener en cuenta para el desarrollo del PAMEC. Son varias las normas que me hablan de PAMEC. Dentro de ellas tenemos el decreto 780 que salió ahora en el 2016, que recopila las principales normas del sistema de seguridad social en Colombia, y en la parte 5, en el título 1, específicamente en el capítulo 4, es donde me habla todo el tema de auditoría para el mejoramiento de la calidad. También tenemos las pautas de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud, que es un documento técnico que sacó el Ministerio de Protección Social en el 2007 y ese mismo año sacó las guías básicas para la implementación de las pautas de auditoría para el mejoramiento de la calidad, que son los 2 documentos técnicos que sacó el Ministerio para darnos los lineamientos frente a la implementación del PAMEC. También recordemos que en la resolución 2003 del 2014, que es la resolución vigente en este momento en habilitación, también en el estándar de procesos prioritarios me habla del PAMEC. Y la circular 012 del 2016 que sacó la Supersalud, que es la norma más nueva que tenemos frente al PAMEC, también nos da los nuevos lineamientos para hacer el reporte a la Supersalud de la implementación del PAMEC en nuestras instituciones, que más adelante hablaremos un poco de ello.
Miremos entonces, de acuerdo a la norma, de acuerdo al decreto 780 del 2016, ¿qué es la auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud? Entonces, la norma nos dice que es un mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad. ¿Qué es importante de esa definición? Que nos dice que es sistemático y continuo. No debe ser un documento que tenemos guardado en el escritorio, un documento que lo sacamos en el momento de que nos realicen una visita en los entes de control, sino que debe ser una herramienta que nos sirva en realidad para la evaluación y el mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios que brindamos a nuestros usuarios. Una vez vamos cerrando un ciclo de mejoramiento, vamos abriendo otro, por eso es continuo. El mejoramiento nunca acaba. Y también hay unos conceptos que son importantes. Dice, evaluación y mejoramiento de la calidad observada respecto de la calidad esperada de la atención de salud que reciben los usuarios. Veamos entonces qué es eso de calidad observada respecto a la calidad esperada. La calidad esperada, entonces, se refiere a hacia dónde quiero llegar, cuál es mi meta, qué es lo que yo quiero lograr en mi institución. Nos dice la norma que son aquellos criterios y estándares de calidad a través del cual se mide el desempeño de los procesos. ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo puedo saber yo hacia dónde ir? ¿Cuál es mi meta? Pues nos dice la norma que puede ser a través de los estándares del Sistema Único de Acreditación, de acuerdo a las metas que yo me ponga o que yo me proponga, de los indicadores del Sistema de Información de la Calidad, las metas que yo me proponga en gestión del riesgo o el cumplimiento de las prácticas de seguridad del paciente que fueron incluidas en la política de seguridad del paciente que tenemos en nuestro país. Entonces, esas 4 metodologías serían mi calidad esperada. Frente a la calidad observada, entonces, la calidad observada es cómo me encuentro yo el día de hoy en mi institución frente a esos estándares o esas prácticas de seguridad o a esas metas de los indicadores. Entonces, es el desempeño o práctica actual de mis procesos en mi institución. ¿Cómo puedo yo identificar cómo estoy? ¿Cuál es mi calidad observada? Puedo identificarlo a través de autoevaluaciones de los estándares de acreditación, a través de autoevaluaciones de esas prácticas de seguridad del paciente. Puedo identificar cómo estoy con resultados de auditorías internas o con los mismos resultados de los indicadores. Todo esto me va a mostrar mi calidad observada, cómo estoy el día de hoy. ¿A qué entidades les aplica el PAMI? Entonces, miremos que el ministerio nos dice, les aplica el PAMEC a todas las instituciones prestadoras de servicios de salud. Si usted es una IPS, obligatoriamente debe tener PAMEC. A las EAPB y a las entidades departamentales, distritales y municipales de salud. ¿A quién no le aplica el PAMEC? Si usted es una entidad de objeto social diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que es una empresa cuyo objetivo principal no es la salud, pero que puede contar con un servicio de salud. Ejemplo, las universidades. Algunas universidades, su actividad principal es la educación, pero cuentan con servicios de salud para sus estudiantes, pero ellos no les aplica el PAMEC. O si usted es un profesional independiente, tampoco le obliga a tener esta metodología de PAMEC. Tengamos en cuenta unos aspectos que son muy importantes y que en muchas ocasiones las instituciones caen en el error. ¿De qué? De incluir en el PAMEC lo que me falta de habilitación. Recordemos que el PAMEC es un escalón más alto de habilitación, que a lo de habilitación lo debemos cumplir obligatoriamente, son los requisitos mínimos que debemos cumplir para prestar los servicios. Por lo tanto, el PAMEC no debe incluir lo que me falta de habilitación. También tenemos que tener en cuenta
que durante la visita de verificación que nos hacen el ente departamental, la verificación en habilitación, estos verificadores también evalúan la implementación del PAMIC. Lo mismo que también le corresponde a las secretarías municipales evaluar y hacer acompañamiento en la implementación del PAMIC. Si su institución es una institución prestadora nueva, su exigencia de contar con el PAMEC empieza 6 meses después de su constitución. Mientras tanto, en esos 6 meses, la institución debe estar realizando actividades de planeación, su cronograma, cómo hacer la metodología, capacitar a sus funcionarios en PAMEC, ¿sí? En esos primeros 6 meses. Después de pasar 6 meses de su constitución, entonces sí debe empezar con la ruta crítica. Otro de los aspectos a tener en cuenta, muy importante, es que si su IPS pertenece a una red de prestadores bajo una misma personería jurídica, o sea, es una institución que tiene varias sedes, pues nuestro PAMEC puede tener objetivos comunes, metas comunes y la metodología puede ser común para las diferentes sedes. Pero es muy importante que ya la implementación del plan de mejoramiento y la medición de los resultados sea por cada una de las sedes. ¿Por qué? Porque los problemas de una sede siempre son diferentes a los de otra sede, porque tenemos personal diferente, porque la ubicación espacial es diferente, los usuarios son diferentes, por lo tanto nuestros problemas son diferentes. Es importante entonces que la implementación del plan de mejora sea diferente para cada una de las sedes. Lo mismo que el seguimiento y la evaluación de los resultados se haga de manera independiente en cada sede. Miremos entonces cuáles son las metodologías aceptadas para realizar el PAMI. Recordemos entonces que el ministerio nos dice que son 4 las metodologías con las cuales podemos realizar el PAMI. ¿Cuáles son esas metodologías? Primero, los estándares del Sistema Único de Acreditación. Segundo, los indicadores del Sistema de Información para la Calidad. Tercero, indicadores de gestión del riesgo. Y cuarto, con seguridad del paciente. Recuerden, este es el primer paso que usted debe realizar en su institución. Definir con cuál de estas 4 metodologías va a realizar su PAMIC. ¿Qué es importante? Hay 2 de las metodologías que han demostrado tener mayor impacto en las organizaciones, que las organizaciones logran mejoramientos de manera fácil y rápida. Entonces, esas metodologías son los estándares del Sistema Único de Acreditación y la política de seguridad del paciente. Pero, indiferentemente, usted puede escoger cualquiera de estas 4 metodologías. Recuerde, es el primer paso que debemos dar. Escoger cuál metodología utilizaremos para realizar nuestro PAMIC. Los invitamos entonces a realizar el primer sondeo. Los dejo con el presentador. Bueno, doctora Claudia, muchísimas gracias. Les queremos preguntar a las personas que nos acompañan en esta tarde si su PAME se está realizando con cuál de las siguientes metodologías. En el panel van a ver diferentes respuestas en las cuales les solicitamos por favor participen en alguna de ellas. Les voy a repetir, su PAME se está realizando con cuál de las siguientes metodologías.
Bueno, doctora Claudia, en este momento le cuento que tuvimos una participación aproximadamente del 93% de las personas que se encuentran con nosotros en la tarde. A la pregunta si su PAMEX se está realizando con cuál de las siguientes metodologías, nuestros estudiantes nos responden. Bajo los estándares del Sistema Único de Habilitación, un 36%. Bajo seguridad del paciente, en la norma técnica de buenas prácticas, un 29%. En sistemas de información para la calidad, un 18%. Indicadores de seguimientos a riesgos, un 4%, y finalmente no cuentan con una metodología definida, el 14%. La dejo, doctora Claudia, para que siga con su exposición. Bueno, muchas gracias. Vemos entonces que muchas de las instituciones vienen adelantando su PAME con los estándares del Sistema Único de Acreditación y Seguridad del Paciente. Para aquellas instituciones que todavía no han definido una metodología, entonces ya saben que estas son las 4 metodologías permitidas por el Ministerio. Muchas instituciones, por ejemplo, nos preguntan si pueden hacer su PAME con estándares de acreditación internacional o si su PAME es válido con normas ISO. Entonces, es importante recordarles que, de acuerdo a los lineamientos del Ministerio, estas son las únicas 4 metodologías aceptadas. Por lo tanto, debemos ubicarnos en una de ellas para que sea válida. ¿Qué es importante conocer? Que de acuerdo a la resolución 2181 del 2008, las instituciones o las instituciones públicas deben implementar el componente de acreditación en salud para su mejoramiento continuo. ¿Qué quiere decir esto? Que la autoevaluación del PAMEC deben realizarla bajo los criterios de acreditación. Por lo cual, si su entidad es una institución pública, pues la metodología que debe escoger entonces es con los estándares del Sistema Único de Acreditación de acuerdo a esta resolución. Vamos entonces a iniciar cómo implementar cada uno de los pasos de la ruta crítica. Vamos a ir mirando cada uno de ellos, pero antes de iniciar con los pasos de la ruta crítica, hay unas actividades que son actividades de planeación que es importante que todas las instituciones desarrollen antes de iniciar con los pasos. ¿Cuáles son esas actividades? Es primero que realicemos una sensibilización a los miembros de la organización en ese proceso que se va a iniciar. Que todo funcionario sepa, conozca qué es el PAMEC y cómo desde su puesto de trabajo puede contribuir al mejoramiento institucional. Que el PAMEC no se vuelva una carga para el líder de calidad, ¿sí? Que no, que el mejoramiento institucional es un compromiso de todos y que todos debemos trabajar por él. Lo segundo es realizar una conceptualización teórica a los miembros de la organización que profundicen los elementos estructurales de la metodología PAMEC. Los equipos o los funcionarios deben conocer muy bien en qué consiste la metodología PAMEC, cómo se realiza, cuáles son los pasos que debe seguir. Después de realizar esa capacitación teórica, entonces lo que se recomienda es que se identifiquen y seleccionen unas personas que hagan parte de ese equipo de mejoramiento, que son las personas que van a liderar todo el proceso de mejoramiento y van a realizar las actividades de autoevaluación, de priorización y tal vez van a desarrollar los planes de mejoramiento, van a estar evaluando el mejoramiento en la organización. Este es un formato que les sugerimos para que documenten las personas del equipo de autoevaluación y mejoramiento, que es importante que ese equipo de mejoramiento se constituya de una manera formal y que no sean elegidos a dedo, que sea un consenso, que miremos el perfil de las personas, que este perfil sea el adecuado para conformar estos equipos. Y también es muy importante que a esos equipos de mejoramiento les demos muy claros cuáles son sus funciones, que les digamos, bueno, ustedes como equipo de mejoramiento, ¿qué es lo que van a hacer en este proceso de mejoramiento?
pueden ser: vamos a fomentar el desarrollo de una cultura de calidad y mejoramiento. Ustedes son los que van a identificar las fortalezas y oportunidades de mejoramiento. Ustedes van a hacer la priorización, ustedes van a plantear soluciones, ustedes van a apoyar la definición de indicadores, ustedes van a realizar seguimiento al mejoramiento. Debemos tener muy claro cuál es el alcance de ese equipo de mejoramiento. Eso lo define cada institución. Otro de los pasos es diseñar los instrumentos que se van a utilizar para la implementación de la ruta crítica. Como esta es una herramienta, una metodología, tiene muchos formatos para llenar. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar diseñar el formato de autoevaluación, el formato de priorización, el formato de plan de mejoramiento, el formato de ficha técnica de los indicadores, el formato de seguimiento al plan de mejoramiento, el formato de aprendizaje organizacional. Todos estos formatos los vamos a ir viendo en el transcurso de esta jornada. Pero es importante que ustedes tengan listos cada uno de estos formatos con el logo de su institución y que se los den a conocer al equipo de mejoramiento. Se debe preparar pues la logística de cada una de las reuniones, que tengamos el material necesario para cada una de esas reuniones para que sean reuniones efectivas. Se debe realizar un cronograma de implementación de la ruta crítica. Este paso es muy importante, más importante con la nueva circular de la Supersalud. Miremos el cronograma, como les proponemos, es un cronograma que ¿qué debe tener? Miren, el cronograma debe contener los 9 pasos de la ruta crítica, ¿sí? Ningún paso no lo podemos saltar, es como cuando hacemos una receta. Todos los ingredientes se los debemos echar a la receta porque si no, no nos queda bien. Lo mismo con el PAMEC. Todos los pasos de la ruta crítica debemos hacerlos. ¿Por qué? Porque si no, la metodología no nos quedará bien estructurada. Entonces, el cronograma de actividades debe tener todos los pasos de la ruta crítica. Debe tener cuándo se va a hacer cada uno de los pasos y el responsable, las personas responsables de realizar cada uno de los pasos. En este cronograma, entonces, nosotros vamos a definir cuánto va a durar el ciclo de mejoramiento. ¿Qué es esto? Es cuánto usted se va a demorar en realizar los 9 pasos de la ruta crítica del PAME, ¿sí? ¿Qué pasa? No deben ser unos ciclos de mejoramiento ni muy largos ni muy cortos. O sea, no podemos decir que vamos a hacer un PAMEC de 3 meses. Recuerden que son 9 pasos que debemos realizar y que en 3 meses no vamos a poder lograrlo. Pero tampoco tener PAMECs demasiado extensos, que tenemos un PAMEC casi eterno, 6, 7 años, ¿cierto? No, deben ser ciclos de mejoramiento más cortos. En ninguna parte de la norma nos dice cuánto debe durar nuestro ciclo de mejoramiento. Pero sí es importante tener en cuenta que de acuerdo a la circular 12 que salió en este año, en agosto del 2016, en la Supersalud, dice que nosotros vamos a tener que hacer unos reportes anuales a la Supersalud de las acciones ejecutadas. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues vamos organizando nuestro cronograma de implementación. Entonces, recordemos, debemos tener un cronograma de implementación con los 9 pasos de la ruta crítica, con las fechas programadas para la implementación de esos 9 pasos y los responsables. Y también debemos tener un documento que lo hemos llamado el documento PAMEC. Ese documento debe contener una introducción que sea concisa, clara, de las características de la institución, como cuáles, el nombre, la ubicación, los servicios que presta, si tienen alguna política de calidad, lo pueden poner ahí.
¿Qué es importante? Que no tengamos unos documentos, una introducción demasiado larga, demasiado extensa, porque recuerden que aquellos documentos que son muy largos a las personas pues les da más pereza leerlos o consultarlos. Entonces, que sea lo más resumido y conciso posible. También debe tener un marco conceptual con toda la normatividad que le aplique a este PAMI. Por ejemplo, si usted escogió realizar un PAME con los estándares del Sistema Único de Acreditación, entonces la normatividad que debe tener en este documento es la relacionada con acreditación. Si su PAME, por el contrario, es con seguridad del paciente, pues deberá tener la normatividad relacionada con seguridad del paciente. Y así para cada una de las metodologías. Y debe tener el documento PAMEC el modo o la metodología para realizar cada una de las fases de la ruta crítica. Eso quiere decir, usted en su institución, ¿cómo va a implementar la autoevaluación? ¿Cómo va a implementar la priorización? Que es lo que vamos a ver en esta teleconferencia. Una vez haya realizado estas actividades previas, entonces usted podrá iniciar con cada uno de los pasos de la ruta crítica. ¿Cuáles son estos pasos? Para efectos de esta teleconferencia nos centraremos en dos metodologías que son, que si ustedes escogen realizar el PAME con los estándares del Sistema Único de Acreditación o con seguridad del paciente. Pero los pasos son similares para las cuatro metodologías. Entonces, el primer paso de la ruta crítica es la autoevaluación de estándares de acreditación o de las prácticas de seguridad. El segundo paso, entonces, es selección de estándares o prácticas con oportunidad de mejora. El tercer paso es la priorización de estándares o prácticas objeto de mejora. El cuarto paso, la definición de la calidad esperada de esas prácticas o de esos estándares priorizados. El quinto paso es realizar la medición inicial del desempeño. El sexto paso es desarrollar un plan de acción para el mejoramiento. El séptimo paso es la ejecución de ese plan de acción que usted planteó. El octavo paso es la evaluación del mejoramiento. Y por último, el noveno paso es todo el tema de aprendizaje organizacional. En esta teleconferencia vamos a ver cómo desarrollar uno a uno estos pasos. Miremos entonces cómo desarrollar el paso 1, que es el paso de autoevaluación. La autoevaluación entonces consiste en establecer un diagnóstico. Usted cómo se encuentra en su institución. ¿Para qué? Para identificar lo que se puede mejorar, para identificar cuáles son sus problemas o fallas de calidad que están afectando a la organización, para identificar cuáles son esas brechas, ¿sí? Y así poder generar unas oportunidades de mejora. Recuerden que lo primero que debemos hacer y tener muy claro es con cuál de las cuatro metodologías vamos a realizar esa autoevaluación. Esa decisión ya debe estar tomada. Y que es importante que desde la alta dirección pues, nos den los lineamientos o el apoyo para desarrollar nuestro PAME con una de esas cuatro metodologías. Cuando nosotros vamos a realizar nuestro PAMEC con los estándares del Sistema Único de Acreditación, entonces para nuestra autoevaluación tenemos que tomar como referente el manual de estándares de acreditación que nos dio la resolución 123 del 2012. Esa resolución trajo este manual de estándares de acreditación ambulatorios y hospitalarios. Recordemos que anteriormente teníamos un manual para instituciones ambulatorias, teníamos un manual para instituciones hospitalarias. Ya esta nueva resolución nos trajo un manual para ambas y estos estándares están definidos en este manual y con base a él es que desarrollaremos nuestra autoevaluación. Si su institución
definió que va a realizar el PAMIT con los indicadores del sistema de información, pues entonces usted tendrá que tener ya los indicadores del sistema de información definidos para su institución, los que le aplican, y ya debe tener resultados de las mediciones de esos indicadores, que con base en esos resultados y los análisis que hagamos de esos resultados es que van a salir las oportunidades de mejora. Lo mismo que los indicadores de seguimiento a riesgo, entonces tendremos que tener unos estándares de los indicadores de gestión del riesgo. Y la política de seguridad del paciente, si su PAMIC va a realizarse bajo las prácticas de seguridad del paciente, entonces recordemos que el Ministerio en el año 2008 sacó la política de seguridad del paciente, en el 2009 nos brinda un documento técnico muy importante que es la Guía Técnica de Buenas Prácticas para la Seguridad del Paciente. Esa guía técnica es el documento verde que están viendo ustedes en la diapositiva, que ese documento nos trae todas las prácticas de seguridad del paciente que el Ministerio considera debemos trabajar en nuestras instituciones. De igual manera, sacó unos paquetes instruccionales. ¿Qué son los paquetes instruccionales? Son unos documentos que apoyan esas prácticas de la guía técnica y que ese documento, esos paquetes instruccionales nos traen la nueva evidencia, que es lo último en ese tema en seguridad del paciente que se viene desarrollando a nivel mundial. Esos paquetes instruccionales fueron actualizados en el año 2014. ¿Dónde podemos encontrar esta información? Ustedes pueden descargar la guía técnica y los paquetes instruccionales en el Observatorio de Calidad del Ministerio. La página es calidadensalud.minsalud.gov.co. Les repito, es calidadensalud.minsalud.gov.co. Esas prácticas de seguridad que nos trae la norma técnica están divididas en prácticas esenciales y prácticas complementarias. Las prácticas esenciales son esas prácticas que quedaron incluidas dentro de habilitación, o sea, que en la resolución 2003 del 2014, que es la resolución de habilitación que trae todos los estándares que debemos cumplir, entonces se incluyeron 10 prácticas de esa guía técnica de buenas prácticas. Y recordemos que dijimos que no podemos incluir en nuestro PAMEC nada de habilitación. Pero tengamos en cuenta que también el Ministerio sacó una lista de chequeo de seguridad del paciente, que también está dispuesta en el Observatorio de Calidad para que ustedes la consulten. Y que trae unos ítems de esas 10 prácticas que son los que debemos cumplir obligatoriamente por habilitación. Los demás ítems que no se encuentren en esa lista de chequeo son los que podremos tomar para el PAMIC. Pero recuerden, los ítems que están en la lista de chequeo de seguridad del paciente, del Ministerio, que son los que debemos cumplir por habilitación, no deben estar en nuestro PAMIC. También recordemos que hay otras 20 prácticas que trae la guía técnica, que son 20 prácticas que se consideran deseables para ofrecer una atención en salud segura y que podremos tomar para trabajar nuestro PAMIC. Esas 20 prácticas están incluidas también dentro de los estándares de acreditación. Miremos entonces cuáles son esas 10 prácticas que se incluyeron dentro del Sistema Único de Habilitación y que debemos cumplir por norma. La primera es contar con un programa de seguridad del paciente que provea una adecuada caja de herramientas para la identificación y gestión de eventos adversos. La monitorización de aspectos relacionados con la seguridad del paciente. Cómo detectar, prevenir y reducir el riesgo de infecciones asociados con la atención. Mejorar la seguridad en la utilización de medicamentos. Asegurar la correcta identificación del paciente en los procesos asistenciales. Todas estas prácticas
tienen paquetes instruccionales. Recuerden, el paquete instruccional es ese documento anexo a la guía técnica que me trae la nueva evidencia frente a estos temas. Estas 5 prácticas le aplican a todas las IPS. Todas las IPS debemos cumplirlas por habilitación. Pero hay otras 5 prácticas que también quedaron en habilitación que ya son para IPS pues, que prestan servicios específicos. Estas son: prevenir complicaciones asociadas a la disponibilidad y manejo de sangre y componentes y a la transfusión sanguínea, atención segura del binomio madre e hijo, mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos, prevención de escaras o úlceras por presión y procesos para la prevención y reducción de la frecuencia de caídas. Todas estas prácticas también tienen paquetes instruccionales y, como ven, ya son muy específicas para instituciones que presten estos servicios. ¿Cuáles son las prácticas entonces, las 20 prácticas complementarias? Son: coordinación de procedimientos y acciones recíprocas de los programas de seguridad del paciente entre asegurador y prestador. La evaluación de la frecuencia con la cual ocurren los eventos adversos, práctica que tiene paquete instruccional. Procurar la seguridad en el ambiente físico y la tecnología en salud. Reducir el riesgo de la atención en pacientes cardiovasculares, que también tiene paquete instruccional. Mejorar la seguridad en la obtención de ayudas diagnósticas. Estandarización de procedimientos de atención, utilización y o desarrollo de software para disminuir el riesgo en la prestación del servicio, implementar equipos de respuesta rápida, reducir el riesgo de la atención del paciente crítico, que tiene paquete instruccional, prevención de la malnutrición o desnutrición, que tiene paquete instruccional, ilustrar al paciente acerca del autocuidado de su seguridad, gestionar y desarrollar una adecuada comunicación entre las personas que atienden y cuidan a los pacientes, que también tiene paquete instruccional, prevención de complicaciones anestésicas, reducir el riesgo de la atención de pacientes con enfermedad mental, prevenir el cansancio del personal, que también tiene paquete, facilitar las acciones colaborativas de pacientes para promover la seguridad de la atención, garantizar la funcionalidad de los procedimientos de consentimiento informado con paquete, garantizar la correcta identificación del paciente y las muestras en el laboratorio, que también tiene paquete, capacitación al cliente interno en los aspectos relevantes de la seguridad de los procesos a su cargo y establecer pautas claras para el proceso docente asistencial, definiendo responsabilidades éticas y legales. Como vemos, entonces, estas son las 30 prácticas de seguridad del paciente que nos trae el Ministerio en la guía técnica. Cada una de esas prácticas dentro de la guía tiene los criterios de cómo implementarla, qué se debe tener en cuenta. Pues las prácticas que tienen paquetes instruccionales nos traen más información y frente a esta información es que debemos autoevaluarnos. Si una institución va a realizar su PAMEC con seguridad del paciente, debe tomar la guía técnica y los paquetes instruccionales. Debe definir como primera medida cuál de estas 30 prácticas les aplican, porque no todas las prácticas son aplicables a todas las instituciones. De acuerdo a las prácticas que le apliquen, debe realizar una lectura juiciosa para poder realizar su autoevaluación. Esta es un pantallazo del observatorio de calidad. En la dirección que les dije, ustedes se van por prestadores en la pestaña, en el menú de arriba, en la pestaña de prestadores, donde dice seguridad del paciente, bajan hasta buenas prácticas de seguridad del paciente y allí van a encontrar la guía técnica y los paquetes instruccionales. Además, estos de los paquetes instruccionales, algunos tienen videos que le ayudarán a la implementación de estas prácticas. Ya sabiendo cuáles son los referentes que vamos a utilizar para realizar la autoevaluación,
Entonces, entremos en materia. La autoevaluación implica la identificación cualitativa de fortalezas y oportunidades de mejoramiento. Entonces, yo voy a leer o los estándares de acreditación o voy a hacer una lectura de las prácticas de seguridad del paciente y de acuerdo a esa lectura voy a definir cuáles son mis fortalezas frente a lo que me está diciendo el estándar o la práctica y cuáles son mis oportunidades de mejoramiento frente a lo que me pide el estándar o lo que me pide la práctica. Pero entonces, ¿qué son fortalezas? Son esos mecanismos, políticas, procedimientos, procesos implementados por la organización donde ha conseguido resultados y que se constituyen en factores potenciales de éxito ante el entorno. Son los logros, los avances que he tenido en mi institución frente a aquello que me pide ese estándar o esa práctica. ¿Qué he hecho? ¿Qué he desarrollado yo en mi institución frente a lo que me pide? Para eso, tengo que hacerme algunas preguntas. Frente al enfoque, ¿qué es el enfoque? Es lo que me está pidiendo esa práctica o lo que me está pidiendo ese estándar. Lo tengo escrito, lo tengo documentado. Es la primera pregunta que ustedes deben realizarse. ¿Se tiene documentado lo que me pide el estándar? Si lo tengo documentado, se constituye en una fortaleza. Si por el contrario no lo tengo documentado, va a ser una oportunidad de mejora que debo documentar. Frente a la implementación, en la implementación debo hacerme dos preguntas. ¿Cuáles son? Lo he desplegado, lo he dado a conocer, los funcionarios lo conocen, lo he socializado. Y si lo he hecho, debo preguntarme, pero las personas sí lo están implementando así como se los di a conocer, así como lo tengo documentado. Entonces recuerden, si la respuesta es sí, se constituye en una fortaleza. Si la respuesta es no, será una oportunidad de mejoramiento que deberé trabajar. Frente a los resultados, yo debo preguntarme, bueno, eso que me está pidiendo ese estándar, eso que me está pidiendo esa práctica, yo estoy midiendo el impacto, yo estoy midiendo los resultados de eso. Si eso sí me está sirviendo para algo. Si la respuesta es sí, es una fortaleza, y si la respuesta es no, pues será una oportunidad de mejoramiento. Miremos cómo se describe correctamente una fortaleza. Se cuenta con una política de seguridad del paciente, la cual ha sido emanada por la gerencia y validada por el equipo asistencial. Se ha implementado de manera sistemática en todas las áreas, con logros importantes. Muestra de ello es la reducción de las infecciones asociadas al cuidado en los últimos 6 meses. Como vemos, en esta fortaleza, esta institución nos dice que tiene un enfoque definido. ¿Cuál es el enfoque? La política de seguridad del paciente. ¿Sí? También nos dice que tiene una implementación, porque dice, se ha implementado de manera sistemática en todas las áreas con logros importantes. Y también nos dice que tiene unos resultados, que es muestra de ello en la reducción de las infecciones asociadas al cuidado en los últimos 6 meses, por lo cual se constituye en una fortaleza. Las oportunidades de mejoramiento, entonces, son aquellas estrategias y mecanismos que usted va a tener que implementar para bloquear esos vacíos que encontró, relacionados con ¿qué? Con el enfoque, con la implementación y con los resultados esperados de la práctica. O sea, todo aquello que yo al realizarme las preguntas, pues vi que no tenía, entonces, ¿qué acciones voy a realizar para poder cumplir con lo que me pide el estándar o con lo que me pide la práctica? ¿Cómo se redactan las oportunidades de mejora? Entonces, las oportunidades de mejora deben iniciarse con un verbo en infinitivo, se redactan con un lenguaje propositivo, o sea, se definen en positivo y deben describir cuáles van a ser esas estrategias que ustedes van a implementar en su institución para cerrar las brechas que ustedes encontraron frente al enfoque, frente a la implementación y frente a los resultados. Es muy importante que no emplee expresiones que representen carencias, como falta, no existe, la institución no cuenta con una política, no cuenta con
un documento, no cuenta con el manual de emergencias, no, siempre en propositivo. Miremos entonces cómo se redacta una correcta oportunidad de mejoramiento. Establecer indicadores que permitan monitorear las directrices impartidas por la organización frente a la privacidad y la confidencialidad de la información. Mire que esta es una oportunidad de mejoramiento relacionada con los resultados porque me dice que hay que establecer unos indicadores, ¿cierto? O sea, esta oportunidad me va a permitir cerrar esa brecha de mirar el impacto que tengo en mi institución frente al tema de privacidad y confidencialidad de la información. Otro ejemplo, desarrollar mecanismos sistemáticos de divulgación y medición de la adherencia a las guías de práctica clínica. Es una oportunidad de mejoramiento relacionada con la implementación. Miremos aquí un formato para realizar la autoevaluación. Entonces, este formato es de una institución que realizó su PAMEC con el Sistema Único de Acreditación, donde se coloca el estándar que la institución está autoevaluándose. En este ejemplo, es el primer estándar del manual de estándares de cliente asistencial. El estándar dice, la organización cuenta con una declaración de los derechos y deberes de los pacientes incorporada en el plan de direccionamiento estratégico de la organización que aplica el proceso de atención al cliente. El personal ha sido entrenado en el contenido de la declaración de los pacientes y cuenta con herramientas para evaluar que estos comprenden y siguen sus directrices. Los pacientes que van a ser atendidos conocen y comprenden el contenido de la declaración de sus derechos y deberes. ¿Qué encontró esta institución qué fortalezas tenían? Entonces ellos vieron que tenían unos logros o unos avances. Dicen, la institución cuenta con un manual de convivencia que cuenta con algunos derechos y deberes del usuario, el cual se documentó al constituir la empresa. Miremos entonces qué oportunidades de mejora encontró esta institución. Frente al enfoque, ellos consideran que deben revisar y actualizar las directrices frente a los derechos y deberes y el código de ética, que sea en construcción en forma participativa, aprobada por el Comité de Ética de la IPS, Junta Directiva, y articulada con los elementos de la plataforma estratégica de la organización. Frente a la implementación, ellos encontraron que deben establecer estrategias de difusión, inducción, entrenamiento, capacitación y reinducción para todos los clientes internos sobre los derechos y deberes y evaluar el nivel de comprensión e interiorización de los mismos. Miren cómo está articulado esas oportunidades de mejora frente a lo que me pidió el estándar. Otra de las oportunidades es articular el despliegue con los procesos de atención, manual de competencias y manual de bienvenida al usuario. Frente a los resultados, esta institución dice que deben establecer mecanismos de medición de la comprensión de derechos y deberes para el cliente interno y externo y realizar medición inicial de ese indicador. Miremos entonces cómo esta institución realizó la autoevaluación cualitativa frente a este primer estándar. De esa misma manera, tendrán que realizar la autoevaluación frente a cada uno de los estándares o frente a cada una de las prácticas. Esto es un proceso largo, es de los pasos que más tiempo requiere porque depende de la buena realización de este paso, depende el éxito de esta metodología. Entonces es algo que ustedes deben darle un tiempo prudencial para realizar una buena autoevaluación. Y si es con metodología de acreditación, recuerden que son muchos grupos de estándares. No solo debemos centrarnos, por ejemplo, en los estándares asistenciales. Recordemos que la filosofía del Sistema Único de Acreditación me dice que para que el sistema funcione debo tener
debo tener una autoevaluación, un mejoramiento frente a los diferentes grupos de estándares, de direccionamiento, de gerencia, de talento humano, también los asistenciales, de gestión de la tecnología, de información, ¿sí? Si usted va a trabajar su PAMI con seguridad del paciente, pues deberá autoevaluarse frente a todas las prácticas que le apliquen. Una vez realizada la autoevaluación, entonces seguimos con la segunda etapa, que es la selección de estándares o prácticas con oportunidades de mejora. En esta etapa, entonces, debemos identificar cuáles prácticas tienen oportunidades de mejora y de esas prácticas que tuvieron oportunidades de mejora en su autoevaluación, usted va a relacionarlas con los procesos institucionales a los cuales pertenece. ¿Qué es importante acá? Que tenemos que tener un mapa de procesos definido en nuestra organización para poder hacer esta etapa o este paso. Debemos tener cuál es nuestro mapa de procesos y nuestros procesos institucionales definidos. Esto nos servirá para nosotros mirar cuál de esas oportunidades de mejora impactan a nuestros procesos y cuáles serán nuestros procesos mejorados. Y de allí, pues en el momento en que lleguemos al paso de hacer las auditorías internas a los procesos, vamos a mirar qué estándares o qué prácticas debemos tener en cuenta para realizar esas auditorías internas. Entonces, este es un paso que muchas instituciones se saltan, no lo realizan, pero que es importante realizarlo y tener en cuenta que debemos tener nuestros procesos documentados. Una vez realizamos este paso, pasamos al siguiente, que es la priorización de estándares o prácticas objeto de mejora. Este paso consiste en identificar cuáles son los puntos críticos que yo voy a intervenir, en qué voy a concentrar mis esfuerzos de mejoramiento. ¿Por qué? Porque una institución no está en capacidad de aplicar el mejoramiento a todos los estándares o a todas las prácticas de seguridad. Entonces, yo debo definir en cuáles me voy a concentrar en este periodo de tiempo. Eso significa la priorización. Y yo puedo hacer priorización de prácticas o de estándares con todas las oportunidades de mejora que encontré en ellas. O si bien puedo hacer priorización de oportunidades de mejora. Las dos metodologías es válido, ¿sí? Nosotros aconsejamos realizar prácticas, priorización a las prácticas o estándares completos. ¿Qué quiere decir completos? Que tomen un estándar con todas sus oportunidades de mejoramiento para que centren sus esfuerzos en ese tema específico y ya cuando inicien otro ciclo de mejoramiento, ustedes ya toda esa práctica la tengan muy bien estructurada y puedan continuar con otras. Pero es la institución quien decide si prioriza la práctica o el estándar con todas sus oportunidades de mejora o por el contrario va a centrarse en priorizar oportunidades de mejora. Vamos a ver entonces cómo realizar esa priorización. Para realizar la priorización existen diferentes metodologías, sin embargo la metodología recomendada por el ministerio se llama matriz de priorización. Esta matriz de priorización tiene unos criterios que también nos recomienda el ministerio para realizar la priorización, que son volumen, riesgo y costo. Cuando hablamos de volumen o frecuencia, esto se refiere a qué tantas veces se ejecuta el procedimiento que se está describiendo en esa práctica. En riesgo se refiere a si falla esa práctica o si falla lo que me pide ese estándar, qué tanto riesgo tienen nuestros usuarios. Y costo se refiere a que si falla esa ejecución de esa práctica o de ese estándar, qué tan costoso podría ser para la organización. Costoso en demandas, en costos de no calidad, en pérdida de imagen de la organización. Entonces, estos son los tres criterios que proponemos para la matriz de priorización.
Esos criterios entonces tienen una tablita que nos va a ayudar a hacer la calificación. ¿Cómo se hace? Usted puede realizarlo con su equipo de mejoramiento, donde tienen ya la autoevaluación lista, con sus fortalezas, sus oportunidades de mejoramiento. Se lee el estándar o la práctica con aquellas oportunidades de mejora que resultaron y van a calificar. Frente al riesgo, se califica 1 cuando el equipo considera que si falla esto que me pide el estándar o la práctica, no representa ningún riesgo para los usuarios. Van a calificar 3 cuando el equipo considera, no, si esto me falla, representa un riesgo mínimo. O 5 si representa un alto riesgo para los usuarios. En volumen o en frecuencia, van a calificar 1 cuando se considera que la práctica o el estándar que allí mencionamos se ejecuta solo algunas veces al año en mi institución. 3 cuando se ejecuta varias veces al mes, o 5 cuando se ejecuta, es algo que se ejecuta muchas veces al día. Y en costo, vamos a calificar 1, es si falla esa práctica, consideramos que eso es poco costoso para la institución. 3 es que trae costos importantes en pérdida de imagen, costos de no calidad, demandas. Y 5 es que puede ser muy costoso para la institución si falla esa práctica o si falla ese estándar. Entonces, teniendo en cuenta esta calificación, miremos el ejemplo de esta organización. Entonces, miren cómo traemos el estándar, ¿sí? Traemos las fortalezas, traemos las oportunidades de mejora que ellos encontraron en esa autoevaluación y miremos la priorización. Entonces, la priorización es lo que ustedes encuentran en amarillo, donde el riesgo lo calificaron en 4, el volumen en 2 y el costo en 2. Ustedes se preguntarán, pero si las calificaciones eran 1, 3 o 5. También podemos utilizar los números intermedios. Por ejemplo, si unos miembros del equipo consideran que es 5 y otros consideran que es 3, pues podremos llegar a consenso colocando una calificación de 4. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta que esos números intermedios también pueden utilizarse. De igual manera se utilizan para que no todo me quede calificado 5, 5, 5, pues al final yo voy a ver que todo me quedó priorizado, ¿no? Entonces tengo que empezar a mirar que sí es muy riesgoso, pero considero que es un poco menos que otros estándares o prácticas. Esta calificación, el 4, el 2 y el 2, se multiplican y me dan un total. Entonces 4 por 2 por 2 me da 16. Este mismo ejercicio lo hago con cada uno de los estándares o cada una de las prácticas con las que me autoevalué. Y de ahí tomo como referente el total. ¿Qué vamos a mirar? La máxima calificación que yo puedo obtener al hacer esa multiplicación es 125. Entonces, ¿cuáles prácticas voy a priorizar? Pues aquellas prácticas que me den un puntaje mayor de 80, por ejemplo. O ustedes determinan mayor de cuánto, pueden ser mayor de 100. Eso lo deben documentar en su documento PAMEC, ¿sí? Y esas son las prácticas que ustedes van a intervenir en este ciclo de mejoramiento, o sea, en este periodo de PAMEC que ustedes van a realizar. ¿Qué es importante? Es importante que ustedes tengan en cuenta que el número de prácticas o estándares a priorizar no sea demasiadas prácticas ni tampoco muy pocas. Vemos instituciones que dicen, mi periodo o mi ciclo de mejoramiento va a ser de 3 años y priorizaron una práctica, ¿sí? Entonces no es lógico que vamos a estar trabajando 3 años solo en una práctica, ¿sí? O tampoco es lógico que digamos que vamos a trabajar en un año 20 o 30 estándares de acreditación. Entonces debemos ser coherentes el número de prácticas o estándares priorizados con el periodo que voy a tomar de mejoramiento. Una vez entonces tengamos priorizadas nuestras prácticas,
vamos a definir la calidad esperada en esas prácticas o en esos estándares priorizados. ¿Qué significa esto? Entonces, la definición de la calidad esperada es establecer cómo deseo que se realicen los procesos y cuáles son esos resultados que yo quiero lograr. Para esto, yo voy a definir unos indicadores que me van a evaluar el comportamiento de esa práctica o de ese estándar. Cada estándar o cada práctica va a tener un indicador que me mide y que me evalúe el comportamiento de ese indicador, que es el que me va a evaluar el mejoramiento, si estoy mejorando o no en esa práctica o en ese estándar que prioricé. Para eso, a ese indicador yo le tengo que poner una meta. La meta, como dice Milo, la meta la pongo yo, ¿sí? Esas metas las define cada organización. Y esas metas son mi calidad esperada, es hacia allá donde yo quiero llegar. ¿Qué es importante? Es importante que ustedes utilicen indicadores que ya tengan definidos en la organización, que primero hagan una revisión de aquellos indicadores que ya tienen establecidos para que no se pongan a construir nuevos indicadores. Pero ¿qué es importante? Que esos indicadores que ustedes revisen, que sí evalúen el objetivo de la práctica o de ese estándar, ¿sí? Y también pueden tener en cuenta los indicadores que si usted va a trabajar seguridad del paciente, los paquetes instruccionales ya traen unos indicadores. Entonces, pues no tenemos que ponernos a pensar o a construir indicadores, sino que simplemente escogemos uno de los que traen los paquetes instruccionales, porque por lo general traen varios, entonces podemos escoger uno o si desean varios de ellos para medir esa práctica o ese estándar, y ya ustedes le definen la meta a ese indicador, porque eso sí, los paquetes instruccionales no me traen la meta. Recuerden, la meta la define cada organización. También puedo tomar como base los indicadores de la resolución 256 del 2016, que también muchos de ellos se enfocan en seguridad del paciente. Entonces yo puedo tomar algunos de esos indicadores que ya me trae la resolución para medir el estándar o la práctica priorizada. Esto es un ejemplo de cómo vienen los indicadores en los paquetes instruccionales. Miremos, trae el nombre, proporción de pacientes identificados correctamente, este es de la práctica de identificación. El otro indicador es porcentaje de incidentes o eventos adversos asociados a fallas en la identificación del paciente. Entonces, me trae varios, yo puedo tomar uno de ellos como referente, mi indicador, pero eso sí, debo hacerle la ficha técnica a ese indicador. Aquí me trae algunos datos, pero yo debo construir la ficha técnica para mi institución. ¿Qué trae la ficha técnica o qué debe traer? El nombre del indicador, cuál es el objetivo, o sea, ¿para qué voy a medir ese indicador? ¿Cuál es el atributo de calidad? La práctica o el estándar que me va a evaluar ese indicador. La fórmula del indicador, que es la fórmula matemática. La fuente de los datos, o sea, de dónde voy a sacar ese numerador y de dónde voy a sacar el denominador. La periodicidad del indicador es cada cuánto voy a medir el indicador, eso lo definen ustedes. Si la periodicidad es mensual, es bimensual, es trimestral. El responsable de generar el indicador, entonces, ¿quién va a buscar esos datos y lo va a generar? ¿A qué instancia o quién va a hacer el análisis de ese indicador? ¿O a qué instancia, a qué comité lo vamos a llevar para su análisis? Y si tiene alguna categoría de discriminación. Hay algunos indicadores que para su facilidad en el análisis los podemos discriminar. Por ejemplo, si tenemos un indicador de adherencia a guías, nosotros podríamos mirar la adherencia a guías por servicios, cómo está la adherencia a guías en hospitalización, en urgencias, en consulta externa, o por especialidades, ¿sí? Por sedes, en fin. Y por último, debo definir la meta para ese indicador. Entonces, recordemos que hemos visto 4 pasos de la ruta crítica. Entonces, retomemos. Lo primero que hicimos
fue que definimos con cuál de las 4 metodologías aceptadas por el ministerio íbamos a hacer nuestro PAMEC. Una vez que definimos la metodología y realizamos las actividades previas, iniciamos con la autoevaluación, donde en la autoevaluación, de acuerdo al referente, o sea, al manual de estándares o a la guía técnica de buenas prácticas, hicimos una lectura juiciosa de esos estándares y de esas prácticas y definimos cuáles eran nuestras fortalezas y cuáles eran nuestras oportunidades de mejoramiento. Una vez tenemos definido para todas esas prácticas o para todos esos estándares las fortalezas y las oportunidades de mejora, pasamos al segundo paso, que era el de selección de estándares o prácticas con oportunidades de mejora. ¿Que ese paso en qué consistía? En que relacionábamos esas prácticas o esos estándares con nuestros procesos institucionales. El tercer paso, entonces, fue priorizar. Era definir en cuáles estándares o cuáles prácticas íbamos a trabajar en este periodo de un ciclo de mejoramiento. Entonces, de acuerdo a la aplicación de una matriz de priorización con criterios de riesgo, costo y volumen, definimos cuáles eran los estándares o prácticas que íbamos a mejorar. Una vez sabemos cuáles son los estándares o prácticas que vamos a mejorar, entonces a esas prácticas y a esos estándares le definimos la calidad esperada. ¿Qué es la calidad esperada? Es la meta que yo me pongo, a dónde voy a llegar. Y esa meta pues la coloco a través de un indicador. Defino un indicador para cada una de esas prácticas o de esos estándares priorizados y a ese indicador le pongo una meta. Esa es mi calidad esperada. Pasamos entonces al quinto paso, que es el de medición inicial del desempeño. En este quinto paso, entonces, consiste en establecer cuál es la línea de base, o sea, cómo me encuentro yo en este momento. ¿Y cómo defino la línea de base? Mido por primera vez ese indicador. Al medir por primera vez ese indicador, me doy cuenta de cómo estoy en el momento. Y eso me da la línea de base o la calidad observada. Para desarrollar esa medición inicial, pues yo tendré que construir los instrumentos que me van a permitir realizar esa medición, que me van a permitir generar esos indicadores. Tengo que validar esos instrumentos, que sí funcionen, que sí me den una realidad en el dato. Y debemos o se recomienda construir un cronograma de medición de esos indicadores, de acuerdo a la periodicidad que yo le puse en la ficha técnica. Si yo puse que este era un indicador que yo iba a medir cada 2 meses, entonces, ¿en qué mes corresponde la medición de ese indicador? Este es un formato que nosotros les proponemos para ustedes documentar cuáles son los indicadores PAMEC. Entonces, el nombre del indicador, cuál es el código del estándar o de la práctica que está evaluando ese indicador, el atributo a calidad a mejorar, cuánto les dio la medición inicial de ese indicador y cuál es la meta, ¿sí? Entonces, entre la medición inicial y la meta, ahí tengo la brecha, que es lo que debo ir cerrando con mis acciones de mejoramiento. Y los siguientes espacios es para que ustedes le vayan haciendo seguimiento a ese indicador, o sea, las mediciones posteriores de cada uno de los indicadores. El sexto paso, entonces, es el plan de acción para el mejoramiento. En este paso es donde ustedes van a documentar cuáles son las estrategias específicas para el cierre de las brechas. ¿Qué es importante? Vamos a plantear cuáles son las acciones de mejoramiento para yo cerrar esas brechas que encontré en dónde, en la autoevaluación. Esas oportunidades de mejora que yo encontré en la autoevaluación, me las traigo y voy a decir qué acciones de mejora voy a realizar para cerrar esas brechas. Entonces, miremos el ejemplo. Recuerden, traemos el estándar, el ejemplo del estándar de derechos y deberes. Ellos encontraron en la autoevaluación unas oportunidades de mejora que ya leímos anteriormente. Y miren
las acciones de mejora que plantea esta organización. Entonces, ellos dicen que para poder establecer una directriz clara frente a los derechos y deberes o código de ética y que esa construcción de esos derechos y deberes se haga en forma participativa, sea aprobado por el comité de ética, la junta directiva, entonces ellos proponen unas acciones que son desarrollar unos grupos focales de usuarios y de funcionarios para identificar cuáles son los derechos y deberes propios para la institución. Ellos proponen que elaborar la política de derechos y deberes de los usuarios de manera participativa. Proponen validar la declaración de derechos y deberes con los usuarios y el cliente interno para su aprobación. Proponen realizar la adopción oficial de la declaración. Proponen incluir dentro del proceso de inducción el tema de derechos y deberes, realizar capacitaciones para los usuarios y clientes internos sobre derechos y deberes, desarrollar un plan de divulgación que contenga actividades lúdicas y estrategias didácticas de despliegue de los derechos y deberes. Y miren cómo cada una de las acciones le colocan quién va a ser el responsable de esa acción y la fecha de realización, o sea, para cuándo debe estar realizada esa acción, cuál es la fecha límite. Y miren cómo al final le ponen el indicador y cuál es su meta. Entonces, la meta de esta institución es proporción de comprensión de los clientes internos de los derechos y deberes en un 90%. Cuando ellos miran qué tanto comprenden los funcionarios los derechos y los deberes, pues la meta que ellos se pusieron es un 90%. Y que el 60% de los usuarios recuerde un derecho y un deber. ¿Sí? Entonces, mire cómo se construye un plan de mejoramiento. De ahí, pues entonces entramos al séptimo paso, que es ya la ejecución de ese plan de acción. ¿Qué es importante? Que miremos que las acciones que planteamos allí empiecen a ser ejecutadas en los plazos establecidos. Para eso, debemos garantizar todos los recursos necesarios para esa implementación de esas acciones que allí planteamos. Recordemos que no solo son recursos económicos, sino de tiempo, de personal de la institución. El octavo paso, entonces, es la evaluación del mejoramiento. Este paso es realizar el seguimiento al impacto de esas acciones, ¿sí? Ese seguimiento consiste en varias cosas. Primero, ustedes o el líder de calidad o el equipo de mejoramiento debe realizar un seguimiento periódico a que sí se estén realizando esas acciones de mejoramiento planteadas en el plan. ¿Qué pasa? Muchas instituciones realizan un plan de mejoramiento, lo dejan guardado en el escritorio y nadie más lo vuelve a revisar. Pasa un año, pasan dos y sacamos ese plan de mejoramiento y no se hizo nada, se preguntan por las acciones, yo no me acordaba, ¿sí? Entonces debe haber una instancia que le haga seguimiento periódico a que esas acciones sí se estén cumpliendo. Pero, ¿cómo evaluamos el mejoramiento? El mejoramiento se puede evaluar a través de ¿qué? De las auditorías internas. Entonces es allí, a través de las auditorías internas, donde yo me doy cuenta, de acuerdo a los resultados, cómo vamos mejorando en los temas que están en el plan de mejoramiento, a través del seguimiento a los indicadores que yo me planteé. Y por último, pues entonces está el aprendizaje organizacional. ¿Cuándo digo yo que puedo llegar a ese último paso? Cuando realicé ya todas las acciones de mejoramiento de mi plan y logré la meta propuesta. Entonces, al lograr la meta, realizar todas las acciones, yo digo que tengo un aprendizaje organizacional. Y este consiste en generar, consolidar y estandarizar ese aprendizaje organizacional. ¿Qué hacemos? Debemos hacer un resumen del mejoramiento que logramos. Allí en ese resumen debemos evidenciar cuál era el problema que teníamos, o sea, cuáles eran las oportunidades de mejora que encontramos desde la autoevaluación, cómo lo analizamos, cuáles eran las causas del problema, cómo las tratamos y cuáles fueron esos resultados.
Una vez logrado ese mejoramiento, debemos comunicar esos resultados a todos los clientes, ajustar los procesos mejorados, realizar capacitación y reentrenamiento al personal responsable de esos procesos mejorados y una cosa muy importante, continuar con la medición de los indicadores. ¿Por qué? Porque si dejamos de medir el indicador, los procesos se caen. Podemos espaciar la medición, si la hacíamos cada 3 meses, la podemos hacer cada 6, pero nunca dejar de medir el indicador. Este es un formatico que les proponemos a ustedes para realizar ese aprendizaje organizacional, donde tenemos cuál fue la práctica impactada, que describan cuáles eran las oportunidades de mejoramiento que teníamos, cuánto les dio la medición inicial. El nombre de la iniciativa implementada es porque muchas instituciones le colocan nombre a las iniciativas. Pepita te enseña o Lulú te acompaña, ¿cierto? El objetivo de esa iniciativa, que la describan, cuáles resultados obtuvieron y la fecha del cierre de ese ciclo. Si un plan de mejoramiento no tiene impacto, o sea, nuestros indicadores, a pesar de que realizamos las acciones, no logramos llegar a la meta, entonces debemos aplicar una de las herramientas de análisis de solución de problemas que me ayuden a encontrar cuáles son las causas del problema. Tal vez no estoy impactando esas causas y ese sea el motivo por el cual no logro mi meta. Entonces, aplico una de las herramientas que ustedes tengan de análisis de solución de problemas, la espina de pescado, la técnica de los porqués, la que ustedes implementen en su institución para encontrar las causas del problema y de acuerdo a esas causas tenemos que plantear nuevas soluciones, nuevas acciones de mejoramiento para que nos ayuden a lograr la meta. Como les decía, es importante que conozcamos que hay una circular que salió ahora en agosto, que es la circular 012 del 2016 de la Supersalud, y que es importante porque instruye a las instituciones prestadoras de servicios de salud para que suministremos una información con el objeto de evaluar la efectividad en la implementación del PAME que estamos teniendo en nuestras instituciones. Para eso, la Supersalud ha definido 3 puntos claves de la ruta crítica del PAMEC que tenemos que reportarles. ¿Cuáles son esos 3 puntos claves? Es la ejecución de las acciones de mejoramiento, la ejecución de auditorías internas y el aprendizaje organizacional. Nos dice esta circular que las IPS deben reportar esto de cada año con fecha de corte al 31 de diciembre, pero el reporte lo debemos hacer el 28 de febrero. Entonces recuerden, el primer reporte que tenemos que hacer es este 28 de febrero del 2017, con corte a qué? A diciembre 31 del 2016. ¿Qué es lo que debemos reportar? Entonces colocamos el código del municipio, la fecha inicial de nuestro plan de mejoramiento, cuándo está previsto la fecha final, cuáles acciones ustedes programaron en su plan de mejoramiento, cuántas acciones fueron ejecutadas de esas programadas, cuántas auditorías internas ustedes programaron y cuántas auditorías internas fueron ejecutadas. También los documentos que mejoraron y que evidencian el aprendizaje organizacional, qué procesos estandarizaron y nos pide información del líder de calidad, el nombre, el correo y el teléfono, que el líder de calidad es quien está reportando esta información. Recuerden que todo esto es verificable por los entes territoriales, por la Supersalud. Bueno, muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta que quieran que respondamos. Bueno, les agradecemos mucho que hayan estado durante esta jornada con nosotros y estamos prestos a resolver cualquier inquietud. Damos 5 minutos para resolver alguna inquietud. Pueden colocarlas en el chat.
Bueno, veo que no tenemos preguntas, espero entonces que haya quedado el tema muy claro. Vamos a enviarles la presentación por WeTransfer porque es muy pesada, entonces por WeTransfer a sus correos electrónicos les estaremos enviando esta presentación. Agradecemos que nos hayan acompañado durante esta jornada y recuerden, al finalizar, al cerrar esta sesión les abrirá una encuesta de satisfacción que es muy importante para nosotros que la diligencia. Y bueno, esperamos contar con ustedes en próximas teleconferencias. Muchísimas gracias.